hexagesimales menor que 90 grados hexagesimales, son positivos, ¿no es cierto? Entonces, trabajarlo como un ángulo geométrico, ¿no? Muy bien. La trigonometría se aplica, ¿no? Y la solución de problemas de ingeniería, ¿no? En todas las ingenierías se utiliza razones trigonométricas, funciones trigonométricas, ¿no? Para diversos cálculos, ¿no es cierto? ¿No? Ingeniería civil se utiliza para cálculos, ¿no? De estructuras, ¿no? Que se utilizan en, ¿no? En el proceso constructivo de un edificio. O calcular distancias, ¿no? Astronómicas, como por ejemplo ayer, ¿no? La distancia, ¿no? De la Tierra al Sol, ¿no? Y otros planetas, etcétera, ¿no? Entonces es importante, ¿no? El estudio, ¿no? De las razones trigonométricas, ¿ok? Ya. Entonces vamos a desarrollar razones de un ángulo agudo, propiedades, ¿no? Inherentes a las razones trigonométricas y al triángulo rectángulo. Resolución de triángulos rectángulos, ¿no? En este caso conociendo dos elementos, ¿no? Un lado y un ángulo, ¿no es cierto? Bueno, objetivos principales, ¿no? Y que tenga un aprendizaje significativo, ¿no? Que, ¿no? Adquiera las competencias para identificar, relacionar, ¿no? Las razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿no? Utilizar, ¿no? En los diversos tipos de problemas, ¿no? Que se presentan, ¿no? En situaciones de contexto, ¿no es cierto? Como vamos a ver en los ejercicios de los problemas que vamos a resolver. Entonces, definición de las razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿no? Cuando uno, digamos, analiza la palabra razón, es la comparación de cantidades, ¿no? En aritmética usan, ¿no? Razones aritméticas, ¿no? Razones armónicas, razones geométricas, ¿no? Entonces, la razón geométrica está reservada justamente cuando se compara a través del cociente, ¿no es cierto?, ¿no? A través del cociente, ¿no? A entre B es una razón geométrica, ¿no? A menos B es una razón aritmética. Muy bien. Entonces, para definir las razones trigonométricas, vamos a trabajar, ¿no? Con los elementos de un triángulo rectángulo. Dado el triángulo rectángulo ACB. Entonces, ACB son los vértices, ¿no? Del triángulo rectángulo. Los ángulos, ¿no? En este caso, A tiene medida teta. Y respecto a esa medida, vamos a definir los elementos del triángulo, ¿no es cierto? El que se opone al vértice A de medida teta se llama cateto opuesto a teta, ¿no? El que es no adyacente a teta, cateto adyacente. Hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahí, ¿no? Definido, ¿no? Los elementos del triángulo rectángulo respecto a teta, ojo, respecto a teta, ¿no? Opuesto, adyacente, hipotenusa, ¿no es cierto? Si cambiamos al ángulo B, digamos, ¿no? De medida, llamémosle medida beta, entonces ya cambia, ¿no? La denominación, ¿no es cierto? Entonces beta sería cateto adyacente, ¿no? Respecto a beta, ¿no? Sería, ¿no? El cateto, ¿no? Opuesto respecto a beta. Entonces, es importante entonces definir, ¿no? Los elementos del triángulo rectángulo, ¿no? Para definir las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Ya. Están las definiciones, ¿no? Las 6 razones trigonométricas. Seno de teta, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de teta, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cosecante de teta igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Secante de teta, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cotangente de teta, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahí están las 6 razones trigonométricas, ¿no? Bien. Entonces, ¿no? Si
fijamos respecto a teta, entonces A es el vértice, ¿no? A mayúscula, y la longitud del cateto opuesto denotamos con A minúscula, ¿no es cierto? La longitud del cateto adyacente, el vértice B mayúscula, en este caso denotamos con B minúscula, y la hipotenusa C, ¿no? Obviamente ahí se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Observe que aquí en un triángulo rectángulo se cumple que la longitud de cada cateto es menor que la longitud de la hipotenusa. Este es un hecho importante que a veces no lo aplicamos, ¿no? Sobre todo cuando quiere demostrar que existe un triángulo rectángulo, simplemente aplicar esto, ¿no? A menor que C, B menor que C, ¿no es cierto? Y A más B menor que, A más B sobre 2 menor que C, ¿no? Que ya es una propiedad que, ¿no? Se define. Muy bien. Entonces, el seno de teta, si ya reemplaza, ¿no es cierto?, respecto a teta, cateto opuesto es A, hipotenusa es C. Coseno de teta, cateto adyacente B, hipotenusa C. Tangente de teta, opuesto a adyacente B. Cosecante, hipotenusa C, opuesto a teta A. Secante, hipotenusa C, adyacente a teta B. Cotangente, adyacente B, opuesto a. Además, ¿no? Si observa, ¿no? Seno, cosecante, coseno secante, tangente, cotangente, son recíprocos, es decir, su producto es igual a 1, ¿no? Si multiplica seno por cosecante, coseno por secante, tangente por cotangente, es igual a 1. Una vez, ¿no? Más estamos escribiendo el número 1 acá, ¿no? 1 es seno de teta, cosecante teta. 1 es igual, cosecante teta, secante teta. 1 es igual, tangente teta, cotangente teta, ¿no? 1 a cualquier exponente, 1 a la n, es igual seno a la n de teta por cosecante del n de teta, ¿no? Tiene, como dije, infinitas formas de escribir número 1, ¿no? Con n natural cualquiera, ¿no? Coseno a la n por secante al n es 1. Tangente a la n por cotangente es igual a 1, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Estas identidades llamadas recíprocas, ¿no? Muy bien. Ya. Propiedades, ¿no? La primera propiedad, ¿no? Vamos a rescatar, ¿no? De geometría, llamado, ¿no? Teorema de Pitágoras, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos es igual a hipotenusa al cuadrado, ¿no? Aquí ustedes tienen que desarrollar, ¿no? Digamos, ¿no? La rapidez de cálculo. Directamente tienen que desarrollar, ¿no? Si está relacionando, ¿no? Los elementos de un triángulo y le piden hallar, ¿no? Hipotenusa, directamente, mentalmente, tiene que hacer su cálculo. Hipotenusa es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Si le piden hallar el cateto A, allá es raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa, ¿no? Es C. Longitud del cateto B, raíz cuadrada, hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto. Ojo, esto de aquí, ¿no? Es importante que usted recuerde mentalmente y haga su cálculo mentalmente, ¿no? Siempre y cuando esté trabajando, obviamente, con números pequeños, ¿no? 3, 4, 7, 8, etcétera. Números pequeños, ¿no? Si no, ya utiliza el cálculo, ¿no? Ese es el teorema de Pitágoras, ¿no? Propiedad 2. Si el ángulo es agudo, todas las razones trigonométricas son positivas, ojo, porque está comparando longitudes positivas, ¿no? A entre B, B entre C, A, B y C son cantidades positivas, ¿no? Por lo tanto, la razón trigonométrica de ángulos agudos siempre es positiva, ojo. Entonces, ¿qué ocurre con el seno, coseno, secante y cosecante?
Obviamente seno, coseno no va a tomar valor 1, ¿no? Cuando el ángulo es agudo, seno de teta será menor que 1, coseno de teta será menor que 1. Ahí está, ¿no? Esto es importante, ¿no es cierto? Cuando ustedes, ¿no? Trabajan con un agudo, entonces tienen que seno al cuadrado menor que 1, seno a la quinta menor que 1, coseno a la cuarta menor que 1, mayor que 0, ¿no? Entonces, es importante recordar, ¿no? Para ángulos agudos, que seno de teta, ¿no? Es mayor que 0, menor que 1. Coseno de teta mayor que 0, menor que 1. Esto es importante, ojo. Secante y cosecante. Cosecante es mayor que 1. Cosecante es mayor que 1, secante es mayor que 1. Si teta es agudo, ¿no es cierto? Tangente y cotangente toman valores positivos cualesquiera, ¿no? Tangente es mayor que 0, cotangente es mayor que 0. Esto es importante, ¿no es cierto? ¿No? Muy bien. Recíprocas. Ya hemos mencionado, ¿no? Las famosas identidades recíprocas, ¿no? Cuando el producto es igual a 1. Entonces tenemos seno por cosecante de teta igual a 1, coseno por secante teta igual a 1, tangente teta por cotangente teta igual a 1. Identidades cociente por cociente, ¿no? Tenemos seno de teta entre coseno de teta, tangente de teta, y coseno de teta entre seno de teta, cotangente de teta. Tangente y cotangente positivas, ¿no? Si el ángulo es agudo, teta y cotangente están definidas, ¿no? Cuando uno habla de definición en un cociente, ¿no? Significa, ¿no? Que el denominador es diferente de 0, ¿no? Como teta es agudo, coseno de teta es positivo, seno de teta es positivo. Por eso que las razones tangente y cotangente están definidas, ¿no es cierto? Aquí pueden obtener, ¿no? De estas dos relaciones infinitas igualdades, ¿no? Basta elevar al cuadrado, al cubo, a la quinta, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y las pitagóricas, ¿no? Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta para agudos igual a 1, ¿no? Teta en todos los casos es ángulo agudo. 1 más tangente cuadrado de teta es igual secante cuadrado de teta. Teta es agudo. 1 más cotangente cuadrado de teta igual cosecante cuadrado de teta es agudo, ¿no? En este caso estamos trabajando para ángulos agudos, ¿no? Ya en la semana 5 veremos para ángulos de cualquier magnitud. Observación importante, ¿no? Escribir el 1 es importante, ¿no? En las ciencias e ingeniería, ¿no? Nos permite simplificar, ¿no? Acá, ¿no? 1 es seno de teta cosecante de la teta. 1 es igual coseno por secante. 1 es igual tangente por cotangente. Es más, pueden elevar a cualquier exponente, ambos miembros, siempre va a ser 1, ¿no? O sea, ahí tienen, ¿no? Infinitas formas de representar el 1. Importante, 1 es igual seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. También 1 aquí es igual secante cuadrado de teta menos tangente cuadrado de teta. 1 es igual cosecante cuadrado de teta menos cotangente cuadrado de teta. Siempre de las fórmulas o relaciones traten, ¿no? De expresar el número 1, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y finalmente la propiedad, ¿no? Que dice, ¿no? Que las razones trigonométricas solo dependen de la magnitud angular. Es decir, ¿no? El triángulo puede tener, ¿no? Los catetos, ¿no? Arbitrariamente, ¿no? De cualquier longitud, mientras se mantiene el ángulo teta, las razones trigonométricas son invariables. ¿De acuerdo? Solo dependen de la magnitud angular, ¿no? Y esto permite hacer cálculos astronómicos, ¿no es cierto? Pueden trabajar con triangulitos, ¿no? De catetos bien pequeños o de triángulos con catetos arbitrariamente grandes, ¿no? Mientras se mantenga el ángulo teta, las razones trigonométricas no varían. ¿Está claro? Muy bien. Obviamente, ¿no? Cuando calcula perímetro, área, es importante trabajar en las unidades respectivas, ¿no? Muy bien. Entonces, apliquemos las razones trigonométricas en la resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Muy bien. Para resolver triángulos rectángulos en general, ¿no? Y esto se aplica en física, por ejemplo, ¿no? Descomposición del vector resultante, ¿no? De sus componentes, ¿no?
Para descomponer un vector se requiere, ¿no?, justamente aplicar, ¿no?, resolución de triángulos. Debemos conocer dos elementos, un lado de medida y un ángulo θ. O sea, estos dos elementos. Tenemos tres casos, ¿no? El primer caso, triángulo, rectángulo, donde como dato tiene, ¿no?, la longitud de la hipotenusa y un ángulo agudo θ. ¿No? Piden ayer, ¿no?, cateto adyacente a θ y cateto opuesto. Entonces ustedes relacionan, ¿no?, obviamente en este triángulo va a hacerlo, X sobre A y Y sobre A. X es adyacente a θ, ¿no? Adyacente sobre hipotenusa es coseno de θ. Opuesto sobre hipotenusa es seno de θ. Entonces, X es, el cateto adyacente es A por coseno de θ y el cateto opuesto es A por seno de θ. Entonces, pero en los problemas ustedes tienen que calcular ya directamente, ¿no es cierto? El opuesto es A seno de θ y el adyacente es A coseno de θ. A por la razón, ¿no? A es hipotenusa, dato, ¿no? A por la razón, que es coseno, adyacente sobre hipotenusa. A por la razón, opuesto sobre hipotenusa, seno, ¿no? Así. Segundo caso, tiene, ¿no?, en este caso, cateto adyacente al ángulo θ. Ahí tiene los dos datos, ¿no? Θ y el cateto adyacente. Se quiere ayer, ¿no?, la hipotenusa y el cateto opuesto. Mantenemos la relación X sobre A, cambiamos, ¿no?, de razón, entonces será, ¿no?, X sobre A. Hipotenusa sobre cateto adyacente secante. Hipotenusa, pero en este caso cateto, ¿no? Cateto Y opuesto sobre adyacente tangente. Entonces cambia de razón, ¿no es cierto? A por razón secante, que es, ¿no?, hipotenusa sobre cateto adyacente, A por tangente, opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, calculamos, ¿no?, opuesto a tangente, hipotenusa a secante. Y finalmente, ya directamente calculamos, ¿no?, en el caso 3, que se tenga como datos, ¿no?, el ángulo θ y el cateto opuesto a θ. ¿Cómo se calcula el adyacente? Obviamente va a decir, ¿no?, es A por la razón, ¿no? Adyacente sobre opuesta es cotangente, A por cotangente. La hipotenusa será A por la razón, hipotenusa opuesta es cosecante, A por cosecante. Entonces, ¿no?, ahí, ¿no?, cuando uno resuelve problemas, pues uno no identifica qué caso, simplemente lo resuelve, ¿no?, utilizando las razones trigonométricas, ¿no? Listo. Muy bien, entonces, hasta aquí, claro, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué dicen? ¿Todo está claro? Ok, gracias. Entonces, continuamos. Bueno, empezamos, ¿no?, con la solución de los problemas, ¿no? Ya. En la figura se muestra el croquis o el bosquejo, ¿no?, de un centro comercial que tiene la forma de un sector circular, ¿no? O sea, ustedes saben que es un sector circular, es parte de un círculo, ¿no?, con centro O, el cual se ha dividido en 5 secciones, ¿no? Aquí tenemos 5 secciones, ¿no? Ahí están las secciones, ¿no?, formadas, ¿no?, por OBC, CBO, ACE, ADC y CDO, ¿no es cierto?, ¿no? Podemos numerarla. Acá tenemos, por decir, la sección 1, sección 2, sección 3, sección 4 y sección 5. Listo. Para cumplir con los protocolos de seguridad, cada sección solo tendrá un aforo de 32 tangente θ personas.
Ojo, 32 tangente teta personas es el aforo de cada sección, ojo. De cada sección, ¿no? Tus aforos tienen, ¿no? Entonces, cada sección tiene, ¿no? La misma cantidad de aforo, ¿no? De ahí vienen los datos. Si DE es igual a CE y DE es paralelo a OB, ¿cuánto es el aforo del centro comercial, no? Simple, ¿no? Hallamos el aforo de cada sección y multiplicamos por 5, ¿no? Los 5 veces 32 tangente teta es el aforo, ¿no? Del centro comercial. Pero ahí tiene una razón por calcular, ¿no? ¿Qué razón? La razón tangente de teta, ¿no? Entonces, para hallar la razón tangente de teta, entonces, graficamos, ¿no? Ahí está, ¿no? El centro comercial. Lo primero que hacemos aquí es, ¿no? Reconocer que el triángulo AOB es un triángulo rectángulo isósceles, ¿no? ¿Por qué? Porque O es centro, ¿no? OB es igual a OA, por consiguiente es isósceles, ¿no? El triángulo es 45 grados, el triángulo es 45 grados. Además, ¿qué se tiene? DE es paralelo a OB, por lo tanto, este es 90 grados, este es por correspondientes 90 grados. Por lo tanto, este ángulo también es 45 grados, ¿no? Muy bien. C es punto medio. Como C es punto medio, CE es igual a CD. Digamos longitud A, longitud A. ¿De acuerdo? Pero como el triángulo, rectángulo ADC es isósceles, ¿no? Triángulo 45. Si usted sabe, el cateto AD también vale A, ¿no es cierto? Hasta ahí correcto, ¿no? Estamos diciendo que AD tiene longitud A. Muy bien. Por otro lado, OC es la transversal, ¿no? Es la transversal, ¿no es cierto? OD es el segmento transversal de las rectas paralelas DE y OD. Por lo tanto, se forman, ¿no? Ángulos alternos internos, ¿no? Entonces, la medida, ¿no? De ángulo OBC es igual a la medida de DCO, ¿no? Por lo tanto, el ángulo es teta por alternos internos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí alguien dice, no, profesor, aquí tengo mi triangulito, ¿no? Justo el triángulo rectángulo ODC. Si yo de ese triangulito, ¿no? Relaciono tangente de tetes opuesto OB, que desconozco su longitud, digo, digamos, OD tiene longitud B, entonces la tangente de tetes B sobre A, ¿no es cierto? Entonces, bastaría relacionar B y A, ¿no es cierto? Muy bien. Pero para ello, ¿qué hacemos? Es claro que como ODE es recto, el ángulo es recto, entonces trazo OE, que viene a ser el radio, ¿no es cierto? Y el radio de este sector circular es OB o A. ¿Qué longitud tiene OA? A más B. Por lo tanto, OE, que es radio, tiene la longitud A más B. Por consiguiente, en el triángulo rectángulo EDO, aplicamos Pitágoras, ¿no? Profe, Aplicamos Pitágoras. Sí, se ve lento la pantalla. Lo que usted escribe no sigue con lo que usted habla. ok. En todo caso, ¿no? Lo que estoy, ¿no? No sé por qué está, a ver. Ahora ya apareció en la pantalla, ¿no? Lo escrito, ¿no? Lo que estoy escribiendo es simplemente la aclaración, ¿no? Que estoy, ¿no? Haciendo, ¿no? Ahora se ve. O sea, Sí se ve, pero cuando usted habla no se ve, o sea, lo que usted escribe mientras que habla no sale al mismo tiempo todo y sale con un retraso después. porque todo esto está en progresión, pues. No Creo que es su sale todo. conexión porque su nombre va y viene de la pantalla. A ver, no quiero ver. Todo está conectado directamente, todo está ok. Aquí está ok. A ver, ya. Listo. Ahora se ve ya la figura, ¿no es cierto? Ya.
¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Ahí está, ¿no? Entonces lo único que tienen que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo ODE. ¿De acuerdo? ODE. Ahí está la figura. Aplican Pitágoras, ¿no? Quiere decir A más B al cuadrado es igual a B más 2A al cuadrado, ¿cierto? ¿Está Pitágoras? Ahí está. Ven el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? Ya directamente, ¿no? A más B al cuadrado es igual a 2A cuadrado más B cuadrado. En el primer miembro desarrolle mentalmente, ¿no? A cuadrado, para no escribir, ¿no? Creo que ese proceso, digamos, ¿no? Un poco se ralentiza, ¿no? A cuadrado más 2AB más B cuadrado, ¿no? Desarrollemos nuestra capacidad retentiva, ¿no? 4A cuadrado más B cuadrado. B cuadrado se cancela, ¿no? A cuadrado pasa a restar al segundo miembro, 4A cuadrado menos A cuadrado, 3A cuadrado el segundo miembro y el primer miembro 2AB. 2AB igual a 3A cuadrado, ¿no? Como ahí aparece A, cancela un A, como es positivo, lo cancela. 2B igual a 3A. Ahí está, ¿no? Como dije acá, 2AB igual 3A cuadrado. Cancela A y queda 2B igual 3A. Si 2B es igual a 3A, entonces B sobre A es igual a 3 medios. Con lo cual está resuelto el problema, ¿no? Porque tangente de θ es igual a 3 medios. Entonces, el aforo de cada sección es 3 por 32 por 3 medios, que es 48. 48 por 5 sería el aforo, ¿no? Del centro comercial, 240 personas, ¿no? Listo. Así, tangente θ es 3 medios. Luego, cantidad, ¿no? De cada sección es 32 tangente personas, que es igual a 48 personas, ¿no? El aforo de cada sección es 48 personas. En consecuencia, el aforo del centro comercial es 240 personas, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna duda en este problema? Profesor, disculpe, ¿de dónde sacó que OE es igual a A más B? ¿Cómo? ¿A más B? ¿De dónde saqué, no? ¿Ves OA es radio, sí o no? ¿Está viendo? O es centro del sector circular. OA es radio. ¿Cuánto vale? A más B, ¿no es cierto? ¿Está claro? ¿Y OE qué es? Es radio. Ah, ¿Cuánto vale su sí, profe. longitud? Sí, gracias. A más B. Ok, muy bien. Entonces quedó claro, ¿no? Por favor, pregunte si no está claro. Muy bien. Ya. Muy bien. Ok, entonces continuamos a ver. ¿Quedó claro el problema? Aquí dice Gabriela, ¿quedó claro? Ok, ya. Pasamos al problema 3, ¿no? Ya. En el problema 3, ahí ven, ¿no? Ya el enunciado, ustedes lo tienen ahí. Ya. ¿Qué dice? La empresa Choco Perú, que por motivo del Día de la Madre está elaborando una caja para chocolate que tiene la forma de un prisma triangular. ¿Qué es un prisma triangular? Es una figura sólida en el espacio, ¿no? Que tiene volumen, tal como se muestra en la figura. Si secante de T 6/5, ¿cuál es la cantidad máxima de chocolate en centímetros cúbicos que se puede colocar en cada caja? Listo. Entonces la clave aquí es
calcular el volumen de la caja, ¿no? Que tiene la forma de un prisma triangular recto. Obviamente, si el prisma es triangular recto, la base, en este caso, se está viendo como la cara. Usted puede, ¿no? La caja puede pararlo verticalmente, ¿no? Tal que la base sea, ¿no? El triángulo, la región triangular, o puede, ¿no? Colocarlo de esta forma. Al final el volumen no varía. Pero lo que usted tiene que reconocer que es la base, tiene que ser, en este caso, triangular, ¿no es cierto? Prisma triangular recto. Entonces, el único triángulo que observa es el triángulo, ¿no? De ángulo 2 teta y lado 6 centímetros. Por lo tanto, deben recordar la fórmula, ¿no? ¿Cómo se calcula el volumen de un prisma? De un prisma triangular. Es el área de la base, ¿no? Es por la altura, ¿no? En este caso sería el área de la región triangular de lado 6 centímetros por la longitud 12 centímetros, que sería la altura si estuviera, pues, ¿no? En una posición vertical, ¿no? Pero como dije, el volumen es invariante, ¿no? Si usted lo coloca en cualquier posición, ¿no? Al prisma. Mientras sea prisma triangular recto, se calcula área de la región triangular por 12. ¿Está claro, no? Entonces, lo único que necesitamos aquí es calcular el área de la región triangular. Entonces, pues, hallemos el área de la región triangular, ¿no? De ángulo 2 teta y lado 6 centímetros. Ahí, ¿no? Ahí tiene por dato. Tenemos que secante de 6 teta es 6 quintos. Entonces ahí tenemos, ¿no? El triángulo ABC es un triángulo isósceles. AB tiene longitud 6 centímetros. Entonces, como el triángulo es isósceles, trazamos, ¿no? La altura, ¿no? La altura es mediatriz, bisectriz, mediana, ¿no? Lo divide al lado AC en dos partes iguales, ¿no? Entonces tenemos el ángulo teta. Entonces, ¿no? Como secante es 6 quintos, y secante se define hipotenusa, ¿no? En este caso 6 centímetros, el cateto adyacente tiene que ser 5 centímetros, ¿no? Eso es fácil de deducir, ¿no? Si secante de teta es 6 quintos, eso es igual a 6 centímetros entre 5 centímetros. Como hipotenusa es 6 centímetros, el cateto adyacente a teta es 5 centímetros. Ahí está, ¿no? Por lo tanto, mentalmente, calcule el cateto opuesto al ángulo teta. Hipotenusa, cateto 5. Entonces, el cateto opuesto al ángulo teta es raíz cuadrada, ya mentalmente raíz cuadrada, ¿no? De 6 al cuadrado menos 5 al cuadrado. 6 al cuadrado, 36, menos 5 al cuadrado, 25. 36 menos 25, 11. Raíz cuadrada de 11 centímetros, ¿no? El cateto opuesto a teta. ¿No? Como es punto medio, igual el otro, ¿no? El cateto opuesto a teta es raíz cuadrada de 11. Por lo tanto, la base de esta región triangular es AC. ¿Qué longitud tiene? 2 raíz de 11 centímetros. Están observando, ¿no? ¿Qué necesito? El área, ¿no? El área de esa región triangular. Entonces, fórmula geométrica, la fórmula básica, ¿no? Base por altura sobre 2. Base, 2 raíz de 11, altura 5 sobre 2. Entonces quedaría un medio, ahí está, ¿no? Un medio, base por altura sobre 2, ¿no? Que es igual a 5 raíz de 11 centímetros cuadrados. ¿Está claro, no? Entonces, el área de la región triangular es igual a 5 raíz de 11 centímetros. Por lo tanto, como la pregunta es, ¿cuál es la cantidad máxima de chocolate en centímetros cúbicos que se puede colocar en cada caja? Entonces, lo único que hay es el volumen de cada caja. Pero el volumen de cada caja es igual, ¿no? A área de la región triangular por la altura, que en este caso es 12, ¿no? Entonces, el volumen de la caja es igual a área por altura, que es 12 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Reemplazamos el área, que en este caso es, ¿no?
5 raíz de 11 centímetros cuadrados por 12 centímetros, ¿no? Saldrá centímetro cúbico. 12 por 5 es 60 centímetros cúbicos, ¿no? Como el volumen de la caja, ¿no? Que es, ¿no?, un prisma triangular recto, es igual a 60 raíz de 11 centímetros, entonces es la cantidad máxima de chocolate en centímetros cúbicos que se puede colocar, ¿no es cierto? Respuesta C. ¿Alguna pregunta, alguna duda en este ejercicio? A ver, por favor, si está claro, me dicen sí y continuamos, ¿no? Aquí dice, sí, está lento por alguna razón, por eso justamente ya no estoy escribiendo, no estoy explicando claramente, ¿no? Con tal que, ¿no?, esté saliendo, digamos, las imágenes, ¿no? A ver. Bueno, en la mañana no he tenido dificultad, pero se aceleró esto, a ver. Ya. Pero lo importante es que esté saliendo, ¿ok? ¿Quedó claro? Ok. A ver, no sé si a todos le está pasando eso, solo a algunos, ¿no? Ok. Muy bien. El problema 3. Problema 3. Ahí está el problema 3. Observen. El problema 3. Ya, ¿no? Debe estar ahí, ¿no? Ustedes observando ya el problema 3. ¿Todos están observando el problema 3? Ok. Todos están observando el problema 3 para, ¿no?, que la solución sea, ¿no?, continua, ¿no? Ya. En la figura se muestra una estructura de un tejado donde se ha colocado una lámina rectangular, ¿no? Es una lámina rectangular. Para cubrir la estructura, halle el área de la parte superior de la lámina, ¿no? En este caso, observe la figura. Entonces, ¿no?, la lámina es rectangular, por lo tanto, tiene largo y ancho, ¿no es cierto? Obviamente, el largo de la lámina es igual a 4 metros, ¿no? Porque en este caso es, ¿no?, según la estructura, es paralela, pues, ¿no?, a la base, ¿no?, al piso. ¿No? En este caso, al segmento de longitud 4 metros. Pero el ancho de esta lámina, digamos, está inclinado, ¿no es cierto?, formando un ángulo teta respecto a la horizontal, ¿no? La horizontal tiene longitud 3 metros, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay una escalera, ¿no es cierto?, para indicarles que ubiquen el triángulo rectángulo de ángulo teta. Ubicamos ese triángulo rectángulo y graficamos, ¿no es cierto? Triángulo rectángulo ABC, triángulo teta. Ahí está, ¿no? Ya. Estamos triángulo rectángulo de ángulo agudo teta, ABC. Listo. Muy bien. Como dato tenemos que el cateto adyacente a teta, miren, ¿no?, la posición de la escalera, es el cateto adyacente a teta, tendrá la longitud de 3 metros, ¿no es cierto? De 3 metros. Y la hipotenusa hace, digamos, tiene longitud de metros. ¿De acuerdo? Pero el largo, ¿no?, de esta lámina rectangular, el largo es igual a 4 metros, ¿no? Por lo tanto, el área de una región, ¿no?, rectangular es lado por lado, ¿no es cierto? Largo por ancho. 4 metros por D metros, ¿no es cierto? Porque, ¿no?, la longitud, ¿no?, en este caso, ¿no?, de la parte inclinada respecto a la horizontal es D metros, ¿no es cierto? Por lo tanto, el área sería 4 por D metros cuadrados, ¿no? Entonces, calculemos D. Pero D entre 3 es secante de teta, ¿no? Por lo tanto, si hacemos la razón secante, es D sobre 3, hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, D es igual a 3 veces secante de teta. Por lo tanto, el área, ¿no?,
de la región rectangular es largo por ancho, ¿no? El ancho es D, o sea, 3 secante de teta, ¿no? Ahí está, ¿no? El área de la lámina, de la parte superior, es largo 4, ancho D, metros cuadrados. Reemplazamos, ¿no?, el valor de D, 4 por 3 secante. La respuesta es 12 secante de teta metros cuadrados, ¿no? Dos respuestas, ¿no? Claves A, ¿no? 12 secante teta metros cuadrados, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna duda en este ejercicio? A ver, Beatriz y Anel. Ok, gracias, gracias. Continuamos entonces con el problema 4. Tiene, ¿no?, el enunciado del problema 4. En la figura se muestra la parte lateral de una carretera inclinada. Si cotangente teta es igual a 24 sobre 7, coseno de alfa es 1 sobre 5 raíz de 2, y AD es igual a 90 raíz de 2 metros. Además, el ángulo ACB es obtuso. Hay la longitud del tramo AB. Ahí ustedes observan el esquema, ¿no? En la figura observan el esquema. AB es un tramo, ¿no?, inclinado, cuyo ángulo de inclinación es alfa menos teta. El ángulo ABC es de medida teta agudo. El ángulo ACD es obtuso, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá la idea es ubicar triángulos rectángulos, ¿no?, de ángulo agudo teta, porque tiene como dato cotangente de teta 24 sobre 7, y el ángulo agudo alfa, otro triángulo rectángulo de ángulo agudo alfa, cuyo coseno es 1 sobre 5 raíz de 2, ¿no? Muy bien. Entonces ustedes, ¿no?, ahí agarren un lápiz, ¿no?, y grafiquen su triángulo rectángulo de ángulo agudo teta, ¿no?, donde cotangente de teta es, ¿no?, 24 sobre 7. Adyacente es 24, opuesto es 7. Por lo tanto, la hipotenusa es 25, ¿no es cierto? En el triángulo, ubiquen otro triángulo rectángulo de ángulo agudo alfa, ¿no?, porque el alfa es agudo, ¿no? Y es más, ¿no?, el ángulo ADC es alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque es suma de ángulos interiores no adyacentes, propiedad del ángulo exterior, ¿no? El ángulo ADC es igual a alfa menos teta más teta, resulta alfa. Es agudo, por lo tanto, dibujen su triángulo rectángulo de ángulo agudo alfa, cuyo coseno es 1 sobre 5 raíz de 2. Entonces, adyacente a alfa 1, hipotenusa raíz de 5 raíz de 2. El cateto opuesto a alfa es, mentalmente, hipotenusa al cuadrado, 50 menos 1, 49, raíz cuadrada de 49 es 7, ¿no? Entonces ahí tienen su triángulo de 7 cateto, ¿no?, opuesto a alfa. El adyacente 1 y la hipotenusa 5 raíz de 2. Listo. Y eso, ¿no?, como dije, ya lo puede relacionar mentalmente incluso, ¿no? No necesita dibujar. Si requiere, ¿no?, dibuje. Muy bien. Aquí tenemos, ¿no?, ampliado ese, ¿no? Ampliamos, ¿no?, la gráfica del problema y tenemos, ¿no?, que AD tiene longitud 90 raíz de 2 metros. Ahí está. AB tiene longitud de metros, ¿no? Nos piden hallar justamente la longitud del tramo AB, es decir, de metros, ¿no? Hallar el valor numérico de D, cuánto vale D, ¿no es cierto? Muy bien. El ángulo ADC, y observe, ADC es la suma de los ángulos
interiores no adyacentes, ¿no? Propiedad del ángulo exterior, alfa menos teta más teta, alfa. Ahí está. Ese es alfa, ¿no es cierto? Por lo tanto, como tengo dos ángulos agudos, teta y alfa, y como también tengo por dato, ¿no? Las razones trigonométricas, ¿no? Cotangente y coseno de esos ángulos, entonces lo único que hacemos es formar triángulos rectángulos de ángulos agudos teta y alfa. Para ello prolongamos BC, ¿no? Y trazamos la perpendicular, ¿no? Y formamos ese, ¿no? Triángulo. Por lo tanto, tenemos triángulo rectángulo de ángulo agudo alfa, triángulo rectángulo de ángulo agudo teta, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos? Obviamente, primero calculamos A. Si calculamos A, calculamos D, ¿no es cierto? Empezamos, ¿no? Seno de A opuesto, ¿no? Opuesto a alfa es A. Entre hipotenusa, 90 raíz de 2, seno de alfa. Seno de alfa, pero yo conozco el coseno de alfa. Pero el cateto opuesto a alfa es 7, ¿no? Ya lo calculé mentalmente, ¿no? Entonces sería coseno, si el coseno de alfa es 1 sobre 5 raíz de 2, seno de alfa es 7 sobre 5 raíz de 2. Ahí está, ¿no? Dibuja ahí su triangulito, ¿no? Adyacente, 1, o hipotenusa 5 raíz de 2. El opuesto a alfa, 7, pues, ¿no? Mentalmente, ¿no? Raíz cuadrada de 50 menos 1, raíz cuadrada de 49 es 7. Por lo tanto, el seno de alfa es 7 sobre hipotenusa, ¿no? 7 sobre 5 raíz 2. Eso es, ¿no? Como dije, desarrolla, ¿no? Esa, ¿no? Habilidad para desarrollar mentalmente, ¿no? Los triangulitos, ¿no? Números pequeños, ¿no? Entonces, seno de alfa en el triángulo rectángulo de la figura, ¿cómo se halla? Cateto opuesto a hipotenusa 90 raíz de 2. Ahí está, ¿no? Luego igualamos, ¿no es cierto? Seno de alfa, igualamos. A entre 90 raíz de 2 es igual a 7 entre 5 raíz de 2. ¿No? Igual, cancela raíz de 2, no, es quinta 1, quinta de 90, 18 por 7, 126. Ah, vale, 126. Está claro, ¿no? Iguala A entre 90 por raíz, iguala 7 entre 5 raíz de 2. Cancela raíz de 2, quinta 1, quinta de 90, 18 por 7, 126. A es igual a 126. Muy bien. Como ya tenemos el valor de A, entonces, para hacer D es simple, ¿no? Hipotenusa, acá va a trabajar con triángulo rectángulo, ángulo agudo, teta. Hipotenusa D, o sea, AB, D, A. Eso sería hipotenusa entre cateto opuesto, sería cosecante de teta. Estamos cosecante de teta. Pero la cosecante de teta, ¿cómo calcula? Triángulo, rectángulo, ¿no? Recuerden, el cotangente es adyacente sobre opuesto. El opuesto es 7, hipotenusa es 25, cosecante sería 25 sobre 7, ¿no? Ahí está, ¿no? Directo. Está claro, ¿no? Ustedes tienen que estar, ¿no? Ahí, ¿no? De dónde están sacando cosecante, ¿no? ¿no? Mentalmente dibuja su triángulo, cuyo cateto adyacente a teta es 24, el opuesto es 7. Hipotenusa 25, triángulo pitagórico 7, 24, 25, ¿no? Por lo tanto, cosecante es hipotenusa 25, cateto opuesto 7, ahí está. Listo. Entonces, pero en la figura cosecante de teta, en la figura, ojo, en la figura, cosecante es hipotenusa de entre A, ¿no es cierto? Pero el valor de A es 126, lo reemplazo, ¿no? Cosecante es D entre A es 126. Por lo tanto, T sobre 126 es igual a 25 sobre 7, ¿no? Ahí está. Si igualamos, ¿no? Ustedes igualan, ¿no? Pueden hacer el cálculo, ¿no? T sobre 126 es igual a 25 sobre 7. ¿No? Entonces, séptima 1, séptima 18 por 25 es 450, ¿no? El valor de D es igual a 450, por lo tanto, la longitud del tramo AB es 450 metros. Respuesta B.
¿Está claro el problema 4? Respondan, por favor, si está claro el problema 4. Gracias. Gracias, Steven. Ya. Problema 5. También es un problema sencillo. No voy a usar mi lápiz óptico para que no ralentice, ¿no? Vamos a resolver directamente utilizando el PPT, ¿no? Que está claro, explícito. Francisco tiene atascada su cometa en la parte más alta de un edificio de 8,84 metros. La altura del edificio, desde el piso hasta, ¿no?, en este caso, es 8,84 metros de altura, ¿no? Como se muestra en la figura. Para poder liberarla, retrocede 4,6 metros en dirección oeste, es decir, hacia atrás, ¿no es cierto? De tal forma que la cuerda permanece tensada, formando un ángulo θ con respecto al edificio. Si se cumple la relación, ¿no? 2 por 1 más 2 tangente cuadrado θ igual a 12 tangente menos 7, halle la distancia a la que se encontraba Francisco con respecto al edificio inicialmente, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿no?, se encuentra en esta posición, ¿no? ¿Ok? Entonces, nos piden hallar la distancia del punto, ¿no?, A hacia el edificio, ¿no es cierto? A es el punto, ¿no?, donde está sosteniendo la cometa, ¿no? Y respecto al piso tiene una altura de 1,64 metros, ¿no? Representemos ahí el gráfico. Muy bien. Entonces, cuando desde la posición, ¿no?, en este caso inicial, ¿no?, retrocede 4,6 metros hacia atrás, ¿no?, hacia el oeste, entonces estaría en la posición C. Y la cuerda está tensada, pero en este caso forma un ángulo θ con el edificio. Ahí está el ángulo θ, ¿no?, con el edificio. Muy bien. Luego, ¿no?, prolongamos CA y formamos el triángulo rectángulo, ¿no?, de ángulo, ahí está, recto. Entonces nos piden justamente calcular, ¿no?, la distancia desde el punto A hacia, ¿no?, el edificio. Que sería longitud de metros, ¿no? Entonces observe el triángulo rectángulo de ángulo θ, ¿no?, DOC, ¿no es cierto? El cateto opuesto a θ es D más 4,6, ¿no es cierto? Y nos piden hallar, ¿no?, justamente la longitud, ¿no?, de AO, ¿no es cierto?, que es D metros. Ahora, el cateto adyacente a θ, ¿cómo se halla? Simple, ¿no? La altura del edificio es 8,84 metros. Pero la altura, ¿no?, del punto A al piso es, ¿no?, 1,64. Quiere decir, del punto O al piso hay una altura de 1,64 metros. Entonces, a la altura del edificio le quitamos 1,64, es decir, 8,84 metros menos 1,64 metros. Es igual a 7,2 metros. Ya está, ¿no? Una parte se calcula, ¿no?, del todo se le quita la otra parte. El todo es 8,84 metros y la otra parte es 1,64 metros. Listo. Por lo tanto, tenemos el cateto adyacente, ¿no? Si calculamos la tangente de θ es, ¿no?, cateto opuesto OC sobre 7,2, ¿no es cierto? Entonces, pero esa relación es tangente de θ, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto es tangente de θ. Pero tangente θ calculamos, ¿no?, de la ecuación que nos dan, ¿no? 2 veces, ¿no?, 1 más tangente cuadrado de θ igual 12 tangente de 7.
Aquí desarrollemos también, ¿no? Los cálculos de manera mental, ¿no? 2 por 1 es 2, más 4 tangente cuadrado de teta igual a 12 tangente teta menos 7. Pasamos todo al primer miembro. 4 tangente cuadrado de teta menos 12 tangente teta, 2 más 7, 9. Entonces, obtenemos la relación, ¿no? 4 tangente cuadrado de teta menos 12 teta más 9. Pero esta es una relación, ¿no? Simple, ¿no es cierto? Es un cuadrado perfecto, ¿no es cierto? 2 tangente de teta menos 3 al cuadrado, ¿no es cierto? 2 tangente teta menos 3 al cuadrado. ¿Está? Cuadrado del primero, 4 tangente cuadrado de teta, menos el doble producto, 2 por 2, 3, menos 12 tangente, más 3 al cuadrado, 9. Ahora, si una expresión elevada al cuadrado es igual a 0, la base es 0. Es decir, 2 tangente de teta menos 3 es igual a 0. 2 tangente teta menos 3 igual a 0, despejan tangente teta 3 medios, ¿no? Tangente teta 3 medios. Problema resuelto, ¿no? En la figura, es decir, en el triángulo rectángulo, POC, tangente teta es OC sobre 7,2. OC sobre 7,2. Pero tangente de teta es 3 medios. Ahí está, 3 medios. Y aquí calculamos el valor de OC, ¿no? 1,5, 3 medios 1,5 por 7,2 es igual a 10,8. O sea, la longitud de OC es 10,8. Quiere decir que D numéricamente aquí es igual el todo menos la otra parte. Es decir, 10,8 menos 4,6. Eso es igual a 6,2. ¿No es cierto? D más 4,6 es 10,8. Por lo tanto, D es igual 10,8 menos 4,6 es igual a 6,2. Problema resuelto, ¿no? Por lo tanto, la distancia a la que se encontraba Francisco inicialmente es 6,2 metros. ¿Alguna pregunta, alguna duda en este ejercicio? ¿Alguna duda? Si está claro, por favor indiquen que esté claro. Y así, ¿no? Proseguimos con los demás ejercicios. Recuerden, el tiempo es tiempo. Gracias, Gabriela. ¿No? Clave C. Ya. En problema 6. Es un problema de contexto, ¿no? En la figura se muestra un volquete cuya torre se eleva por medio de un sistema hidráulico, ¿no? Los sistemas, ¿no? Para levantar, en este caso, ¿no? Pesos, ¿no? Como en este caso la tolva de un camión, son diversos tipos, ¿no? Hidráulico, mecánico, neumático, ¿no? Entonces, en este caso es hidráulico. También, ¿no? En este caso, que consta de un cilindro hidráulico, ¿no? Representado por DE. Entonces, ¿no? El cilindro hidráulico también se conoce como brazo hidráulico, ¿no? Si AD es igual a AD y tangente de 2 θ es igual a 15 octavos, ahí es la longitud de D, ¿no es cierto? Nosotros vamos a resolver, ¿no? El problema utilizando razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿no es cierto? Para ello tenemos que ubicar los triángulos rectángulos, por lo tanto, del gráfico, ¿no? De este esquema extraemos justo el triángulo rectángulo ABC, ¿no es cierto? Ahí está. Triángulo rectángulo ABC, por dato, AB es igual a 2,4 metros y es igual a la longitud de AD, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien. Pero desde el punto E, observa que está, ¿no? Desde el punto E, ¿no? Ustedes tienen ahí, ¿no? Las perpendiculares a los lados
AB y AD. Por geometría, esas longitudes son iguales, ¿no? DE es igual a EB. Por lo tanto, E es un punto de la bisectriz, ¿no es cierto? Por lo tanto, trazamos AE, bisectriz AE. Son iguales, como indiqué por geometría, E es un punto de la bisectriz, por lo tanto, E es una bisectriz. Entonces, el 2 teta se divide en dos partes iguales. Teta, teta, ¿no es cierto? Por dato, tenemos tangente de 2 teta. Aquí, ¿no? Si ya manejan tangente de ángulo doble, directamente pueden hallar tangente de teta, ¿no? Porque aquí, ¿no? Para hallar el valor de D, que justamente nos piden, ¿no? La longitud de DE, es simplemente relacionar, ¿no? Cateto opuesto D entre 2,4, tangente de teta. Entonces, ¿cómo hallamos tangente de teta? Utilizando, ¿no? Ángulos agudos. En este caso, 2 teta también es agudo. Por lo tanto, acá utilizamos, ¿no? Geometría, ¿no? Construcción de triángulos, rectángulos de ángulo mitad. En este caso, mitad de 2 teta es teta, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo construyo el triángulo rectángulo de ángulo teta? Simple, ¿no? Partimos del triángulo rectángulo de ángulo 2 teta. Triángulo rectángulo de ángulo 2 teta, digamos ABC, ángulo 2 teta. Su tangente es 15 octavos, ¿no? 15 octavos, ¿no? 15 metros entre 8 metros ya. Los metros, ¿no? Las unidades se van, queda 15 entre 8. Ahora, mentalmente calculamos la hipotenusa. Ahí es donde ustedes tienen que desarrollar esa capacidad, ¿no? ¿No? Digamos, de procesamiento mental. Entonces dice, raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. 15 al cuadrado, 225, más 8 al cuadrado, 64, ¿no? 225 más 64, 389. La raíz cuadrada de 389, 17 metros. Entonces, la hipotenusa es 17 metros. Ahora sí puedo construir el triángulo rectángulo de ángulo mitad. ¿Cómo consigo 2 teta? Acá tengo 2 teta. ¿Cómo consigo la mitad de 2 teta? La técnica es prolongar el cateto adyacente al ángulo. Prolongamos BA hasta un punto, P, digamos, que tenga longitud de la hipotenusa, ¿no? El segmento prolongado tiene longitud de la hipotenusa, 17 metros. Luego unimos el punto, ¿no? En este caso el punto con C, ¿no es cierto? Y tenemos, ¿no? Como es isósceles, obviamente, ¿no? El ángulo vale teta y el ángulo ACP, digamos, también vale teta. Isósceles, 17, 17, teta. Y acá también el ángulo ACP es teta. Por lo tanto, el cateto adyacente a teta es 25 metros. Si hallamos tangente de teta, es opuesto 15 metros entre 25 metros. Metros se cancela, tangente teta es 15 sobre 25. 15 sobre 25. Entonces, quinta de 15, 3. Quinta de 25, 5. 3 quintos, ¿no? Tangente teta es 3 quintos. O sea, todos los cálculos, ¿no? Lo hace así, rápido, ¿no? ¿Cómo está calculando tangente teta? Cateto opuesto 15 metros entre 25 metros. Metros se cancela. 15 entre 25. Quinta de 15, 3. Quinta de 25, 5. 3 quintos. Pero tangente de teta en la figura, ¿qué es igual? Tangente teta es D opuesto adyacente 2,4. Ahí está. Tangente de teta en la figura es D sobre 2,4. Luego igualamos, ¿no? D sobre 2,4 es igual a 3 quintos. Quiere decir que D es igual a 3 quintos, que 0,6 por 2,4 resulta, ¿no? D igual a 1,44. Está claro, ¿no? Es una relación sencilla. Por lo tanto, la longitud, ¿no? De DE, o sea, del brazo, ¿no? Del cilindro hidráulico, es 1,44 metros. Respuesta D. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
¿Qué dicen, jóvenes? ¿El ejercicio quedó claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Muy bien, Daniela. Problema 7. Problema 7. En la figura se muestra una mesa de billar con la trayectoria que seguirá la bola ubicada en A para impactar a la bola ubicada en T. T es punto medio de A a D. Si se desprecia el radio de las bolas y BC es 2 L metros, determine el ancho de la mesa en Mier, ¿no? En este caso, el punto de taqueo inicial, ¿no? Está en el vértice A, ¿no? Y en este caso las bolas, digamos, se ven como puntos, ¿no es cierto? Porque su radio, ¿no?, es despreciable, ¿no? Se desprecia el radio, ¿no? Un radio de longitud muy pequeña, obviamente respecto a las dimensiones, ¿no? En este caso del largo y el ancho de la mesa de billar, ¿no? Entonces, la bola, ¿no?, va a seguir una trayectoria, ¿no?, poligonal lineal, ¿no? AP, línea AP, PQ, trayectoria rectilínea, y QT, ¿no?, trayectoria rectilínea. Bien. Ya. Entonces, nos piden ayer el ancho de la mesa de billar. El largo es 2 L metros, ¿no? Ese es el largo y mide 2 L metros. AD también es 2 L metros. El ancho es AB, igual a CD. Entonces la longitud del ancho, que CD es igual, ¿no?, a la suma de la longitud DQ más QC. Entonces, lo único que tenemos que ver cómo hallamos DQ, cómo hallamos QC. DQ más QC es el ancho, ¿no?, de la mesa de billar. Justamente DQ y CQ aparecen como catetos de los triángulos rectángulos, ¿no? TDQ y QCP, ¿no es cierto? Entonces es importante trabajar con triángulos rectángulos, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Ubicamos, ¿no? El gráfico, ahí tenemos, ¿no?, la mesa de billar, ¿no? ABCD, T es punto medio L, L metros. Bueno, puedo observar de que AP es paralelo a TQ. Entonces aprovechamos, ¿no? Y en este caso AT sería una transversal, ¿no es cierto? Entonces aprovechamos, ¿no?, propiedades de rectas paralelas y la transversal. Ángulos correspondientes. Por lo tanto, la medida de PAT es igual a QTD. Es decir, ¿no?, lo que vamos a buscar es H justamente. Entonces el ángulo QTA es teta. Listo, teta. Por lo tanto, ustedes ya pueden calcular acá directamente, ¿no?, en el gráfico. Aquí es igual QD, resolución de triángulos rectángulos. QD es opuesto, entonces será L, QD entre adyacente, opuesto en tangente, ¿no? L por tangente de teta metros. Ahí anote, ¿no?, en su gráfico, ¿no? QD es L tangente teta metros, ya directamente. Ya que es igual CQ. A CQ depende, ¿no? Ahora, si este es teta, ángulo teta, entonces ¿cuánto vale el ángulo PQC? Teta. Simplemente lo hace, ¿no?, si quiere, por complementos, ¿no? Ángulo TQD. Siga ahí, por favor. TQD es 90 menos teta. Por lo tanto, PQC es teta. Listo. Por lo tanto, resolución en triángulos. ¿Cómo se calcula CQ? PQ por coseno de teta. Entonces ya tiene ahí, ojo, QD es L tangente de teta metros. Y CQ es PQ por coseno de teta. Ahí
¿ya? Mentalmente ahí, ¿no? Listo. Pero como AT es igual a L, entonces trazo la perpendicular y formo el triángulo rectángulo AHT. HT obviamente es igual a PQ. ¿Cuánto vale HT? Resolución de triángulos rectángulos. HT. Opuesto entre hipotenusa. Ahí también mentalmente. ¿A qué es igual HDT? L seno de teta. Lo llevamos mentalmente, ¿eh? HDT es L seno de teta. PQ, L seno de teta. CQ, ¿a qué era igual? PQ coseno. Es decir, L seno de teta por coseno teta metro. Por lo tanto, H a qué es igual? L tangente de teta metros más L seno de teta coseno de teta metros. Factorizamos L. L tangente de teta más seno por coseno de teta metros. Respuesta, ¿no? Debe ser B. Veamos, ¿no? De la figura, HT es igual a PQ y es L seno de teta, ¿no? HT entre AT es seno de teta, por lo tanto HDT es L seno de teta, ya directamente. Y CQ, el CQ, hemos dicho que es PQ por coseno de teta. CQ es PQ por coseno de teta. Pero PQ es L seno de teta, reemplazamos, ¿no? PQ, L seno de teta. Por lo tanto, CQ es L seno por coseno de teta. Listo. Además, QD es L tangente teta. Ya lo dijimos, ¿no? QD entre L metros es tangente teta. Despeja QD, L tangente de teta metros. Listo. Por lo tanto, ¿a qué es igual H? H es simplemente suma, ¿no? Suma de su parte. QD, que es L tangente, más CQ, que es L seno, coseno. Ahí está. H de Q, ahí está. L tangente más L seno, coseno. Factorizamos L, L por tangente más seno por coseno. Por lo tanto, la longitud, ¿no? En este caso es igual, o el ancho, mide L tangente más seno, coseno, metros. Listo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda en este ejercicio? A ver qué dicen. A ver, Daniela, Valesca, Gabriela. A ver qué dicen. Ok. Muy bien. Entonces continuamos con el problema número 8. Problema 8, ¿no? Un problema sencillo, directo. Ya es un problema, ¿no? Que ya, ¿no? Ya se tomó en un examen del centro pre, ¿no? Es un problema típico. Entonces, hay que identificar, ¿no? Solamente, ¿no? Los triángulos rectángulos y las razones trigonométricas, ¿no? Adecuadas, ¿no? Una casa de 10 metros de altura, y tiene, ¿no? La casa 10 metros de altura, se ubica al lado de un edificio, como se muestra en la figura. ¿Ya? Si desde la parte baja y alta de la casa, la parte baja de la casa es el piso, ¿no? Y la parte del alta, ¿no? En este caso, ¿no? Vamos a decir, ¿no? La azotea ras, ¿no? ¿Ya? Desde esos puntos se observa la parte más alta del edificio con ángulos de elevación 72 y 68 grados respectivamente. Los ángulos de elevación son ángulos, ojo, geométricos. Los ángulos de elevación, los ángulos de presión son ángulos geométricos, siempre son ángulos positivos y agudos, ojo. Ahí hablar de ángulos trigonométricos cuando trabajan con ángulos, ¿no? De elevación y de presión no tiene, ¿no? Digamos, significado, ¿no? Porque son ángulos agudos, ¿no? Los ángulos de elevación y los ángulos, ¿no? de depresión son ángulos agudos. Entonces acá tenemos, ¿no? Ángulo de elevación 72 grados agudo y el ángulo de elevación
68 grados agudos. ¿Listo? Ya. Entonces vamos a ampliar este esquema, ¿no? Representar el edificio, ¿no? Por ese rectángulo, ¿no? Vertical, y la casa, ¿no? También por otro rectangulito de 10 metros, ¿no? De altura. Muy bien, ¿no? Entonces, desde la parte más baja, o sea, del piso, ¿no? En este caso de la casa, observamos la parte más alta del edificio con ángulo de elevación 72 grados. La altura del edificio, digamos, ¿no? Va a ser H metros, ¿no? Ahora, si nosotros observamos desde, ¿no? desde el punto de la parte más alta de la casa, el mismo punto, ¿no? En la parte más alta del edificio, el ángulo de elevación es 68 grados. Listo. Muy bien. Además, tenemos la siguiente información, ¿no es cierto? Pues en este caso, si los ángulos de elevación siempre es, ¿no? Respecto a la horizontal, ¿no? Ahí están las horizontales que son perpendiculares al edificio. Por lo tanto, ¿no? La distancia, ¿no? Entre esas dos perpendiculares, ¿no? Es 10 metros. La altura del edificio es H metros, ¿no? También nos piden ayer, ¿no? La altura del edificio. Por lo tanto, la altura, ¿no? De la casa, que es 10 metros, como ahí se forma un rectángulo, pasamos, ¿no? Al otro lado 10 metros, y el cateto opuesto a 68 será H menos 10 metros, ¿no es cierto? H menos 10 metros. Acá ustedes pueden usar directamente resolución de triángulo, ¿no es cierto? Aprovechando que la distancia entre las casas, entre la casa y el edificio, esa distancia, digamos, tanto si mide, ¿no? Desde la parte inferior de la casa hasta el pie del edificio, o mide desde la parte superior, ¿no? Hacia el edificio, tiene la misma longitud, ¿no es cierto? Porque es un rectángulo. Por lo tanto, mentalmente dirían, ¿no? Cateto adyacente a 68 es H menos 10 cotangente 68. Y el cateto adyacente a 72 es H menos cotangente 72. Quiere decir que mentalmente ustedes igualan, ¿no? H menos 10 cotangente de 68 es igual a H cotangente 72. Y de ahí despejan H, ¿no? Veamos, ¿no? Esta longitud es A, por lo tanto, el opuesto también va a ser A, ¿no? La longitud, ¿no? Que es el cateto adyacente a 68, también va a ser A. Entonces relacionamos, ¿no? A entre, aquí está lo que decía, ¿no? A que es igual, ¿no? Es H menos 10 por cotangente 68. Aquí es igual el mismo A. H por cotangente 72. Está claro, ¿no? Entonces, no, yo creo que es directo, ¿no? Todo lo que tienen que hacer ahora es igualar, ¿no? H menos 10 cotangente 68 igual a H cotangente 72. Despejar H, ¿no? Porque me interesa la altura del edificio. Entonces, hacemos cálculo, dice H por cotangente 68 menos 10 cotangente 68 igual H cotangente 72. Siga por, ¿no? Lo que estoy diciendo. No voy a escribir, solo estoy, ¿no? Para que desarrollen su capacidad retentiva. H cotangente 68 menos 10 cotangente 68 igual a H cotangente 72. Por lo tanto, H cotangente 72 pasa a restar, ¿no es cierto?, al primer miembro. H cotangente 68 menos H cotangente 72 igual el menos 10 coseno cotangente 68 pasa al segundo miembro, ¿no? Con signo positivo, igual a 10 cotangente 68. Factorizamos H. H factoriza H por cotangente 68 menos cotangente 72 igual a 10 veces cotangente 68. Despeja H, H es igual a 10 veces cotangente 68 sobre cotangente 62 menos cotangente C, 72 grados, ¿no? A, clave A, ¿no? Claro. Como dije acá, operaciones, transpone términos, factoriza H, despeja H. H es 10 cotangente 68 sobre cotangente 68 menos cotangente 72 grados. La longitud
Entonces es igual, ¿no? Simplemente le agregamos la unidad metros, ¿no? H metros. Entonces la longitud por la altura del edificio es H metros. O sea, 10 cotangente 68 grados sobre cotangente 68 menos cotangente 72 metros. Listo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Dice Karen, aquí, digamos, en los PPT, recuerden acá va saliendo a medida que voy tecleando, ¿no? También eso no va a estar pensando acá, ninguna de las vistas sale de golpe. Estamos, ¿no? O sea, nuestro PPT es progresivo, es animado, ¿no? Por lo tanto, no puedo mostrarles todo de un solo golpe, ¿no? Salvo que sea un PDF. O que no esté animado, ¿no? Entonces, lo que tienen que ver es cada vez que estoy escribiendo, ustedes, ¿no? Por eso, ¿no? Si es posible, ¿no? Agarren su lápiz, ¿no es cierto? Y van desarrollando, ¿no? Lo que voy diciendo. Y va apareciendo gráfico de manera progresiva, ¿no? No sale de un solo golpe. Ahora también, ¿no? Tiene que también analizar ustedes, ¿no? Su ancho de banda en internet, ¿no? Porque el problema puede ser desde aquí o el problema lo puede tener, ¿no? Usted, ¿no? ¿Cómo está su internet, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya. Entonces, ¿no? De esa forma se ha resuelto el problema 8. Aquí está, ¿no? Toda la, ¿no? Prácticamente todo. Y lo que voy comentando, voy diciendo, ahora si yo lo coloco directamente, ¿no? Ya prácticamente, ¿no? Digamos, es estático, ¿no? No va a haber continuidad, ¿no es cierto?, de la solución, ¿no? Eso, ¿no? Un cruce de letras quizás, ¿no? Pero en trigonometría todo va saliendo de poco en poco, ¿no? No sale de un solo golpe, por eso no va a empezar que está demorando, sino que va saliendo de poco en poco. Es un PPT animado, ¿no? Primero quedó claro el problema número 8, al que dice en la sala. Por eso aquí está todo el PPT, si alguien tiene alguna duda, ido en qué parte, me dicen qué parte y lo explico, ¿no? Si por ahí no tienen alguna duda, ¿no? ¿En qué parte tienen duda? Ahí está el PPT, ya todo lo están viendo, el problema 8 ya están viéndolo ya todo resuelto, ¿no? ¿De acuerdo? Si tienen ahí alguna duda, dicen, en tal punto tengo la duda y les explico, ¿no? Entonces está claro, dice Daniela, sí, Gabriela, ok. Problema 9. El problema 9, y si necesariamente vamos a usar lápiz, espero que llegue la transición, pero voy a trabajando una vez que ya, ¿no? Llegue, me indican, ¿no? Carlos tiene un terreno que tiene forma rectangular, ¿no? Cuyas medidas son largo y ancho. Largo 27 tangente metros y el ancho 12 cotangente de teta metros. Donde teta es un ángulo agudo. Es un dato importante, ¿no? Teta agudo. Si Carlos desea acercar todo el borde, o sea, el perímetro del terreno, haya la longitud mínima de la cerca, ¿no? ¿Cuál es la longitud mínima de la cerca? ¿Estamos? Ya. Ahí aparece el triángulo, rectángulo, ancho 27, tangente teta, metros, no, perdón, el largo, ¿no? El largo 27 tangente teta metros y el ancho 12 cotangente teta metros. Cuando ustedes trabajan con perímetro, está apareciendo ahí el triángulo, ¿no es cierto? ¿Están viendo el rectángulo ahí?
rectángulos, todos tienen que estar viendo rectángulo. A ver, indícame si están viendo todo rectángulo de ancho 27, tangente teta metros y 12 Sí, cotangente. profe, ya se ve. Ahí está, observen, ahí ubíquense ahí, ¿no? Eso, como dije, va saliendo ahí lentamente, que salga de un solo golpe, ¿no? Y como el profesor cuando escribe, va saliendo lentamente, así. Ahora, ¿cómo calculan el perímetro? Obviamente suman, ¿no?, la longitud de los 4 bordes, ¿no? Eso es igual a 27 tangente teta más 27 tangente teta más 12 cotangente de teta más 12 cotangente. Es decir, factorizamos, ¿no? 2, ¿no? Porque va a aparecer 2 veces tangente 27 más 2 veces, 12 veces cotangente teta. Factoriza 2 y queda m, vamos a decir m, ¿no? Indica el número, ¿no?, de metros del perímetro. M es un número, 2 veces 27 tangente teta más 12 cotangente teta. Si le coloco la unidad, ¿no?, ahí, metros, ya sería el perímetro, la longitud, ¿no es cierto? Pero acá pide longitud mínima de la cerca. Entonces, aquí, ¿no?, vamos a hacer un entre paréntesis y me van a indicar si están viendo, ¿no?, lo que voy a hacer, porque esto es necesariamente, tienen que recordar, ¿no?, la propiedad de la media aritmética, ¿no? O sea, ¿no?, propiedad, esto va a salir, ¿no?, con, que dice, si A es mayor que 0 y B es positivo también, entonces la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Pero la media aritmética de dos números positivos es A más B sobre 2. Mayor o igual que la media geométrica de dos números positivos es raíz cuadrada de AB. Es decir, que la propiedad es, ¿no?, A más B mayor o igual que 2 veces la raíz cuadrada de AB. Por favor, ¿no?, estaría saliendo, ¿no?, esa propiedad, ¿no?, que estoy escribiendo en el lado izquierdo, el costado izquierdo. A ver. ¿Ven esa propiedad? Ya, están viendo, ahí está. Esto es importante, esto se aplica en los problemas donde aparecen, ¿no?, mínimos de perímetros. Esto puede aplicar, ¿no?, para triángulos, puede aplicar para otras figuras, ¿no? A y B son cantidades positivas, ¿no es cierto? Ahora, si alguien no está convencido de esto, ¿no?, utilizando aritmética, entonces utilice, ¿no?, álgebra, ¿no? Por álgebra sería, cuando hablamos de raíz cuadrada de A es positivo, menos raíz cuadrada de B también es positivo. Elevado al cuadrado es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces ustedes elevan al cuadrado, raíz cuadrada es A, menos el doble producto, 2 veces raíz cuadrada de A por raíz cuadrada de B, más B mayor o igual que 0, pues, ¿no? Porque propiedad. Y de ahí desprenden la misma propiedad, ¿no? Entonces A más B es mayor o igual que 2 veces raíz cuadrada de AB, ¿no? O sea, ustedes pueden recordar aritmética o álgebra, ¿no? Igual tienen la propiedad. A más B mayor o igual que 2 raíz cuadrada de AB. Esta parte lo voy a borrar. Así, ¿no? Y la misma propiedad va a salir, ¿no? Siempre que A y B sean positivos, ¿no? Entonces, igual aquí deduce que A más B, tú pasas con signo positivo 2 veces raíz cuadrada de A, B. Entonces deben ver también, ¿no?, la deducción, ¿no?, que he realizado utilizando álgebra, ¿no? Cualquier número elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces, observen que aquí yo necesito para el perímetro es M metros. Este número le agrego la unidad. Pero M, para que sea perímetro mínimo, o sea, la longitud mínima de la cerca, está hallando el perímetro mínimo. El valor de M tiene que ser mínimo. Quiere decir que perímetro debe ser el valor mínimo, ¿no?, de M en metros. O sea, hay que buscar el valor mínimo de M en metros. ¿De acuerdo? Eso está claro. Entonces, ¿qué sucede? Teta es agudo.
Si teta es agudo, y hemos indicado que las razones trigonométricas son positivas. Quiere decir que tangente positivo con tangente positivo. Quiere decir que todo esto es positivo. A positivo. Esto también es positivo. B positivo. ¿Está claro? 27 tangente de teta es positivo y 12 cotangente de teta es positivo. Por lo tanto, 27 tangente de teta más 12 cotangente de teta es mayor o igual que 2 veces la raíz cuadrada de 27 tangente de teta por 12 cotangente de teta. Sorpresa, ahí aparece tangente cotangente, ¿no? Entonces quedaría tangente cotangente 1, 27 por 12. ¿Cuál es igual a 3 al cuadrado, 6 al cuadrado, o sea, 18 al cuadrado? 2 por 18, 36. M mayor o igual que 36 saldría, ¿no? Es decir, lo que estoy diciendo está aquí. Como teta es ángulo agudo, 27 tangente teta es positivo, es decir, A mayor que 0. 12 cotangente teta es positivo, B mayor que 0. A más B mayor o igual que 2 veces A por B. Ahí está. 27 tangente teta más 12 cotangente teta es mayor o igual que 2 veces A por B. 27 tangente de teta A, 12 cotangente teta B. Aquí ya junté tangente con cotangente para aplicar la identidad recíproca, ¿no? Tangente de teta por cotangente de teta igual a 1. Por lo tanto, quedaría raíz cuadrada de 27 por 12, pero mentalmente, 27 es 3 al cuadrado por 3. 3 al cuadrado por 3 por 12 es 36 al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado por 6 al cuadrado, 18 al cuadrado. 18, raíz cuadrada de 18, 18 por 2, 36. Quiere decir 27 tangente teta más 12 cotangente teta es mayor o igual que 36. Pero el perímetro está expresado, ¿no?, numéricamente por M. 2, 27 tangente más 2 es el doble. El doble de 27 tangente más 2 cotangente teta, ¿no? Ese es el perímetro. 2 veces A más B, ¿no? Entonces multiplicamos primer miembro por 2, segundo miembro por 2. Ahí está. Primer miembro multiplicamos por 2, segundo miembro por 2. Entonces el primer miembro numéricamente es igual, ¿no?, a M. M. Por lo tanto, M es mayor o igual que 72. Listo. M toma valores desde 72 a infinito. M igual a 72 o M es mayor que 2. Obviamente, el menor valor de M es 72. Entonces, el perímetro, longitud de la cerca, que es el perímetro, ¿no?, la longitud, ¿no?, de los 4 bordes o 4 lados, es el valor mínimo de M, que es 72, expresado en metros, ¿no? 72 metros. Por lo tanto, la longitud mínima de la cerca es 72 metros. Respuesta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Este ejercicio es un ejercicio importante. Ojo, ¿no? Problemas típicos, ¿no?, donde se aplican estas propiedades, ¿no? Si tienen alguna duda, por favor, me hacen saber si está todo claro, ¿no? Me dicen que está claro. Ok. No hay dudas. ¿Alguien más? A ver, ¿está conforme? Ok. Listo. Esta es la propiedad, ¿no? Esta es propiedad importante, ahí anoten, y que esto que quede ya con una propiedad para ustedes, ¿no?, cuando trabajen, ¿no?, con desigualdades, ¿no? No solamente en trigonometría, ¿no? También aparecen, ¿no?, precios mínimos, cantidades mínimas, sin problemas, ¿no?, cuando se trabaja con mínimos, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Problema 10, ¿no? Último problema. ¿El problema de qué se trata, no? A ver.
Bueno, ahí no hay, observe la figura, ¿no? Primero observe la figura. Esta es una cisterna de forma cilíndrica. Entonces, el cilindro es una figura, ¿no?, del espacio, tiene volumen. Podemos ver el volumen del cilindro. Y si es cilindro circular, ¿no?, simplemente ubicar, ¿no?, el área de la base o el área de la sección transversal por la generatriz, ¿no?, o el largo, ¿no?, del cilindro, o la altura del cilindro, ¿no? Ustedes pueden ubicar el cilindro en cualquier posición, ¿no? Posición vertical, ¿no?, cuando la base circular está en el piso, o lo echan al piso, entonces, ¿no?, la parte lateral del cilindro va a estar en el piso, pero el volumen es el mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula el volumen? Área de la sección transversal, que en este caso es, ¿no?, un círculo, el área de la base, como es circular recto, cilindro recto, entonces la generatriz o el largo es perpendicular a la base. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen de un cilindro? Área del círculo por la generatriz, ¿no? O por la altura, ¿no es cierto? Si es circular recto, cilindro circular recto, entonces la longitud de la generatriz coincide con la longitud de la altura, ¿no es cierto? Está claro, entonces el volumen es pi r cuadrado por la longitud, ¿no es cierto? Por la generatriz, ¿no es cierto? Entonces ubiquen aquí, ¿no?, la longitud o la altura del cilindro va a ser esto, ¿no es cierto? Es porque esa es, ¿no?, la figura, ¿no?, es un cilindro circular recto. ¿Estamos? Ubique eso. Esa es la longitud, ¿no es cierto? Y la base, o sea, la sección transversal, ¿no? La sección transversal es un círculo, ¿no?, perpendicular a la generatriz. Por lo tanto, el volumen, ¿no?, de esta cisterna se calcula con la fórmula, ¿no?, pi r cuadrado por esta longitud que es la generatriz, si quieren, L o H, ¿no? Pueden llamarle L, G, H. En este caso, L le voy a llamar, ¿no? Listo. El diámetro, ¿no?, del círculo es 4 sobre raíz de pi. Por lo tanto, el radio, ¿no?, el radio de círculo acá es raíz cuadrada, o sea, 2 sobre raíz cuadrada de pi. Ese es radio, ¿no es cierto? Radio es 2 sobre raíz cuadrada de pi. Muy bien. Ya, el problema consiste en lo siguiente, ¿no? Veamos, ¿no?, el contexto del problema. El alcalde de la municipalidad de San Cosme, ¿no?, por Trujillo, envía a la municipalidad de San Fan, que sea por Cajamarca o por Chachapoyas, un camión cisterna, con su tanque lleno de agua que tiene forma de un cilindro rectangular cuya base es un círculo de diámetro 4 sobre raíz de pi metros. Y su largo, ojo, su largo mide 2 coseno cuadrado de teta más 5 metros, que es un número entero de metros. Entonces la clave es el largo, ¿no? Largo es 2 coseno cuadrado de teta más 5. Esa es la, ¿no?, importante. Y toma, ¿qué valor numérico? Toma valor entero, ¿no? Este es un valor entero, ¿no? 2 coseno cuadrado de teta más 5 es un valor entero. Listo. Donde teta es la medida de un ángulo agudo. Ya, quiere decir que, ¿no?, coseno de teta es mayor que 0, menor que 1. Y coseno cuadrado de teta es mayor que 0, menor que 1. Listo. Si en el camino se pierde 1.750 litros, ¿cuántos litros de agua hay en el tanque al llegar a la comunidad? En este caso, cuando llega a San Juan, ¿cuántos litros de agua se tiene, ¿no?, en la cisterna? Obviamente, si parte, ¿no?, la cisterna tiene pues la misma cantidad de agua que el volumen del cilindro, ¿no?, que el volumen de la cisterna. Entonces, primero calculamos, ¿no?, el volumen de la cisterna, que es la cantidad inicial, ¿no?, de agua que contiene esta cisterna, ¿no?, cuando está en la comunidad San Cosme. Lo calculamos, ¿no? Ya está. Para ello, para calcular el volumen, el radio es conocido, ¿no? Radio es dato, 2 sobre raíz de pi. Lo que me interesa ahora es hallar L, ¿no? Y para hallar L, ustedes tienen que formar
la expresión 2 coseno cuadrado de 5. Es decir, esto sería construir 2 coseno cuadrado de 2 coseno cuadrado de teta más 5. Pero eso construye a partir del dato teta es agudo. Quiere decir que como teta es agudo, coseno de teta es menor que 1, mayor que 0. Como aquí aparece coseno cuadrado, ojo, coseno cuadrado, entonces eleva al cuadrado. Coseno cuadrado de teta mayor que 0, menor que 1. Como dije, se construye este valor, entonces hay que multiplicar por 2. Ya tengo coseno cuadrado de teta mayor que 0, menor que 1. Multiplico por 2. 2 por 0, 0. Menor que 2 coseno cuadrado de teta, menor que 2 por 1, 2. Es decir, aparece esa relación. Y finalmente le sumo 5. 2 coseno cuadrado más 5. 0 más 5 es 5. 2 coseno cuadrado de teta más 5, menor que 2 más 5, 7. Muy bien. ¿Qué es un número, no? Pero este número debe expresar un número entero, ¿no es cierto? Para que sea un número entero de metros. Y obviamente, el único entero comprendido de 5 a 7 es 6. Quiere decir que 2 coseno cuadrado de teta más 5, o sea, el largo, es 6 metros, ¿no? Toma el valor 6, numéricamente, ¿no? Este es número entero 6, y el largo, entonces, 6 metros. Este sería entonces 6, ¿no es cierto? Numéricamente es 6. Por lo tanto, le agregamos la unidad, largo es 6 metros. Por lo tanto, el volumen, ¿no?, de la cisterna es igual pi r al cuadrado por 6 metros, ¿no? Pi r al cuadrado, radio, 2 sobre raíz de pi. Pi r cuadrado, 2 sobre raíz de pi al cuadrado por 6 metros. Ahí está el 6. Metro con metro cuadrado, metros cúbicos. Desarrollando 4 por 6, pi se cancela, ¿no? 24 metros cúbicos. Pero un metro cúbico equivale a 1000 litros. Recuerden, entonces, volumen de agua, entonces será, ¿no? Volumen de la cisterna, en el momento inicial, ¿no? Cuando el camión se encuentra en San Cosme. 24.000 litros. Por lo tanto, la cantidad, ¿no?, de agua, ¿no?, que hay en el tanque de llegar a la comunidad es, ¿no?, volumen inicial 24.000 litros, menos la cantidad que se perdió, ¿no?, 1.750 litros. 24.000 litros menos 1.750 litros. 22.250 litros, ¿no? Es la cantidad, ¿no?, de litros de agua que hay en el tanque cuando llega a la comunidad, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de agua que hay en el tanque cisterna es 22.250 litros, ¿no? Con lo cual hemos resuelto los 10 problemas, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes, si acá tienen alguna pregunta, alguna duda, el problema 10, por favor, me lo hacen saber en este instante. A ver qué dicen, ¿está claro? Yo justo estoy a tiempo, me faltan 3 minutos para terminar la clase, según nuestra colaboradora, que está, ¿no?, de manera eficiente, ¿no?, controlando el tiempo como debe ser, ¿no? Muy bien. Entonces, si está claro, me hacen saber que está claro para, ¿no?, darles, ¿no?, la clave, ¿no?, de ejercicios, ¿ok? Muy bien. Por favor, anoten la clave de ejercicios semana 3 para que, ¿no?, estén resolviendo. Y cualquier, ¿no?, dificultad que tengan esos ejercicios, por favor, consulten vía multichat, ¿no es cierto? A ver, ejercicio de clase número 3 o autoevaluación. 1, dedo. 2, dedo. 3, avión. 4, dedo. Y 5, avión. Repito, 1, dedo. 2, dedo. 3, avión. 4, dedo. 5, avión. Muchas gracias, jóvenes. Buenas tardes. Y nos vemos el próximo viernes, ¿no?, donde desarrollaremos tema de razones, triángulos complementarios y propiedades, ¿no?, de razones trigonométricas de ángulos notables. ¿Ok? Muy bien, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por su atención.